Bonita noche, gracias, bienvenidas y vamos a continuar con nuestra lectura de Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Vamos a iniciar el punto 2 que dice, ve más allá del entorno. A estas alturas confío en que empiezas a aceptar la idea de que la mente subjetiva produce un efecto en el mundo objetivo. Incluso puede que estés dispuesto a aceptar que un observador puede afectar el mundo subatómico e influir en una situación, colapsando un simple electrón de onda de energía en una partícula. En este momento, probablemente también creas que los experimentos científicos de la mecánica cuántica de los que he hablado demuestran que la conciencia controla directamente el mundo infinitesimal de los átomos, porque estos elementos están hechos sobre todo de conciencia y energía, lo cual es la física cuántica en acción, ¿verdad? Pero tal vez sigas dudando del concepto de que la mente produce efectos reales y perceptibles en tu vida. Quizá te preguntes, ¿cómo puede mi mente influir en situaciones importantes para cambiar mi vida? ¿Cómo puedo yo colapsar electrones en un acontecimiento llamado la nueva experiencia futura que deseo vivir? No me sorprendería si también dudaras de tu capacidad para crear experiencias reales en el más amplio mundo de la realidad. Mi objetivo es que entiendas y veas en la acción la base científica que respalda que tus pensamientos crean tu realidad. Si tienes alguna duda, me gustaría que te plantearas la posibilidad de que tu modo de pensar afecta directamente tu vida. Si tienes los mismos pensamientos y sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Si puedes aceptar este paradigma como una posibilidad, por lógica tendrás que aceptar que lo siguiente es posible. Para crear en tu mundo Para crear en tu mundo personal algo distinto de aquello a lo que estás acostumbrado, debes cambiar tu rutina diaria de pensar y sentir. De lo contrario, si piensas y sientes siempre igual que el día anterior y el otro que lo precede, seguirás creando las mismas circunstancias en tu vida y te generarán las mismas emociones de siempre, lo cual te condicionará a pensar de acuerdo con esas emociones. Esta situación se parece a la típica imagen de un hámster dando vueltas en una rueda. Mientras piensas constantemente en tus problemas, a sabiendas o sin darte cuenta, solo estás creando más dificultades de la misma clase. Tal vez piensas tanto en ello porque fueron tus pensamientos los que los han creado. Quizá te parecen tan reales porque siempre te producen esos sentimientos tan conocidos que generaron tus problemas. Si insistes en pensar y sentir de acuerdo con las circunstancias de tu vida, estás consolidando esa realidad en concreto. Por esta razón, en los siguientes capítulos, quiero que te centres en lo que necesitas comprender para cambiar. Para cambiar, ve más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. La mayoría de la gente se centra en la vida en tres cosas: en su entorno, su cuerpo y el tiempo. Además de centrarse en estos tres elementos, piensan de acuerdo con ellos. Pero para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, debes pensar mucho más allá de las circunstancias de tu vida, trascender los sentimientos que has estado memorizando en tu cuerpo y vivir en una nueva línea del tiempo. Si deseas cambiar, ten presente un yo idealizado, un modelo al que emular que sea distinto y mejor del yo que hoy existe en tu entorno, tu cuerpo y el tiempo. Todos los grandes personajes de la historia supieron hacerlo, y en cuanto domines los conceptos y las técnicas que describo más adelante, tú también podrás alcanzar la grandeza en tu vida. En este capítulo hablaré de cómo puedes ir más allá de tu entorno, y en los dos capítulos siguientes
Describiré las bases para ir más allá de tu cuerpo y del tiempo. Tus recuerdos moldean tu mundo interior. Antes de hablar sobre cómo cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, me gustaría que usaras el sentido común. ¿Cómo adquiriste el hábito de pensar y sentir de la misma manera una y otra vez? Solo puedo responder a esta pregunta hablando del cerebro, el punto de partida de nuestros pensamientos y sentimientos. Las teorías neurocientíficas actuales afirman que el cerebro está organizado para reflejar todo cuanto conocemos de nuestro entorno. Toda la información a la que hemos sido expuestos en nuestra vida, en forma de conocimientos y experiencias, está almacenada en las conexiones sinápticas del cerebro. Nuestras relaciones con los demás, la variedad de cosas que poseemos y conocemos, los lugares visitados y en los que hemos vivido en distintos momentos de la vida y la infinidad de experiencias vividas a lo largo de los años han ido configurando la estructura de nuestro cerebro. Incluso la inmensa serie de acciones y conductas que hemos memorizado y realizado repetidamente a lo largo de la vida están grabadas en los intricados pliegues de nuestra materia gris. Todas las experiencias personales que hemos tenido con la gente y las cosas en distintos lugares y momentos se reflejan literalmente en las redes de neuronas, células nerviosas del cerebro. ¿Cómo llamamos colectivamente a estos recuerdos de las experiencias que hemos tenido con las personas y las cosas en distintos lugares y momentos de nuestra vida? Nuestro entorno exterior. Para la mayoría de las personas, nuestro cerebro equivale a nuestro entorno. Es donde está almacenado nuestro pasado, el reflejo de la vida que hemos llevado. Durante el estado de vigilia, mientras interactuamos rutinariamente con los diversos estímulos del mundo, nuestro entorno exterior activa diversos circuitos cerebrales. Debido a esta respuesta casi automática, empezamos a pensar y reaccionar de acuerdo con nuestro entorno. A medida que el entorno nos produce pensamientos, las redes neuronales habituales activan esas experiencias del pasado almacenadas en el cerebro. Pensamos automáticamente de la misma manera de siempre debido a nuestros recuerdos del pasado. Como tus pensamientos determinan tu realidad, si sigues teniendo los mismos pensamientos de siempre, que son producto y reflejo de tu entorno, seguirás creando la misma realidad día tras día. Tus pensamientos y sentimientos coinciden exactamente con tu vida exterior porque es tu realidad exterior, con todos sus problemas, condiciones y circunstancias, la que está influyendo en cómo piensas y te sientes en tu realidad interior. Tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias de siempre. Cada día, mientras ves a las mismas personas, tu jefe, por ejemplo, y tu pareja y tus hijos, haces lo mismo de siempre. Vas en coche a trabajar, realizas tareas diarias y la actividad física usual. Vas a los mismos lugares, tu cafetería preferida, el supermercado que frecuentas y tu lugar de trabajo, y contemplas los mismos objetos, tu coche, tu casa, tu cepillo de dientes, incluso tu propio cuerpo. Tus recuerdos habituales relativos al mundo que conoces te recuerdan que vuelves a reproducir las mismas experiencias. Podría decirse que es el entorno el que nos controla la mente. Como la definición neurocientífica de mente es el cerebro en acción, reproduces repetidamente el mismo nivel de mente al recordarte a ti mismo quién crees ser con relación al mundo exterior. Lo que te rodea define tu identidad, porque te identificas con todos los elementos de los que se compone tu mundo exterior. Y como observas la realidad con una mente igual a ello,
colapsas las ondas de posibilidades infinitas del campo cuántico en eventos que reflejan la mente que usas para experimentar tu vida. Creas más de lo mismo. Tal vez pienses que tu entorno y tus pensamientos no se parecen tanto como afirmo y que no estás reproduciendo la misma realidad de siempre. Pero si consideras que en tu cerebro está almacenado todo tu pasado y que tu mente es producto de tu conciencia, en cierto sentido, siempre estás pensando en el pasado. Al responder con la misma configuración cerebral que coincide con lo que recuerdas, estás creando un nivel de mente idéntico al del pasado, porque tu cerebro está activando automáticamente los circuitos existentes para reflejar todo lo conocido y experimentado, y que por lo tanto puedes prever. Según la ley cuántica, que por cierto sigue actuando en ti, tu pasado se está convirtiendo ahora en tu futuro. Reflexiona sobre ello. Cuando piensas basándote en tus recuerdos del pasado, solamente puedes crear experiencias pasadas. Como todo lo que conoces en tu vida hace que tu cerebro piense y sienta de la misma manera, de siempre, creando los resultados acostumbrados. Sigues reafirmando tu vida tal como la conoces. Y como tu cerebro es igual que tu entorno, cada mañana tus sentidos te conectan a la misma realidad e inician el mismo flujo de conciencia. Toda la información sensorial que tu cerebro procesa del mundo exterior, procedente de la vista, el olfato, el oído, las sensaciones y el sabor, hace que tu cerebro piense de acuerdo con tu realidad cotidiana. Abres los ojos y sabes que la persona que duerme a tu lado es tu pareja por las experiencias que habéis vivido. Oyes unos ladridos en tu casa y sabes que es tu perro pidiéndote que lo saques a pasear. Te duele la espalda y recuerdas que es el mismo dolor que sentiste ayer. Asocias el mundo exterior que conoces con quien crees ser al recordarte a ti mismo en esta dimensión, en este tiempo y lugar en concreto. Tus rutinas conectando con tu yo pasado. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas hacemos cada mañana después de haber conectado con nuestra realidad a través de los recuerdos sensoriales de quiénes somos, dónde estamos, etcétera? Pues nos mantenemos conectados a este yo pasado siguiendo una rutina constante, actuando automáticamente. Por ejemplo, seguramente te despiertas acostado sobre el mismo lado de la cama de siempre. Te pones el albornoz del modo acostumbrado. Te miras en el espejo para recordar quién eres y te duchas siguiendo una rutina automática. Después te arreglas para lucir el aspecto que todo el mundo espera de ti y te cepillas los dientes de la forma acostumbrada. Te tomas el café en tu taza favorita y comes los cereales de siempre para desayunar. Te pones la chaqueta que siempre llevas y te la abrochas sin darte cuenta. Después, siguiendo tu rutina habitual, conduces de manera automática. Al llegar a tu lugar de trabajo, haces lo mismo de siempre que también has memorizado. Ves a las mismas personas que te desencadenan las mismas reacciones emocionales, lo cual te hace tener los mismos pensamientos de siempre sobre estas personas, tu trabajo y tu vida. Más tarde, te apresuras a volver a casa para tener tiempo de cenar, ver tu programa favorito en la tele y acostarte para seguir al día siguiente la misma rutina. ¿Ha cambiado tu cerebro a lo largo del día? ¿Por qué esperas en el fondo que te ocurra algo distinto en la vida si cada día tienes los mismos pensamientos, actúas de la misma manera y sientes las mismas emociones? ¿Acaso no es esto la definición de insensatez? Todos hemos caído en alguna época u otra en este limitado estilo de vida, pero ahora entiendes por qué te ha sucedido. En el ejemplo anterior, se puede decir que estás reproduciendo el mismo nivel de mente cada día. Y si el mundo cuántico demuestra que el entorno
es una prolongación de tu mente y que mente y materia son lo mismo, en este caso, mientras tu mente siga siendo la misma de siempre, tu vida tampoco cambiará. Si tu entorno continúa siendo el de siempre y reaccionas pensando de la misma manera, según el modelo cuántico de la realidad, seguirás creando lo mismo. Piensa en ello. Como la información que recibes sigue siendo la misma, el resultado es el mismo. Por esta razón, no puedes crear algo nuevo, configurado para los tiempos difíciles. Hay otra posible consecuencia que debo mencionar si persistes en activar las mismas estructuras neuronales al llevar cada día la misma vida de siempre. Cada vez que respondes a la realidad que conoces volviendo a crear la misma mente, es decir, activando las mismas células nerviosas para que el cerebro funcione del mismo modo de siempre, haces que la configuración de tu cerebro coincida con las condiciones habituales de tu realidad personal, sean buenas o malas. En neurociencia existe un principio llamado ley de Hebb. Afirma básicamente que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. La regla de Hebb demuestra que si activas repetidamente las mismas células nerviosas, cada vez que se activen, les resultará más fácil hacerlo al unísono de nuevo, Y estas neuronas acaban desarrollando una relación duradera. Cuando uso la palabra configurado, me refiero a que las agrupaciones de neuronas se han activado tantas veces de la misma manera que se han organizado en determinadas estructuras unidas por conexiones duraderas. Cuanto más se activan estas redes de neuronas, más se conectan en rutas estáticas de actividad. Con el paso del tiempo, sea cual sea el pensamiento, la conducta o el sentimiento que se repita, se volverá automático y un hábito inconsciente. Cuando el entorno influye en tu mente hasta este punto, tu hábitat se convierte en tu hábito. Si sigues teniendo los mismos pensamientos, haciendo lo mismo de siempre y sintiendo las mismas emociones, tu cerebro se configura con una estructura limitada que es un fiel reflejo de tu realidad limitada. Por eso te resultará más fácil y natural reproducir la misma mente a cada momento. Este inocente ciclo de respuesta hace que tu cerebro y después tu mente consoliden incluso aún más la realidad de tu mundo exterior. Cuanto más activas los mismos circuitos al reaccionar a tu vida exterior, más se parece la configuración de tu cerebro a tu mundo personal. Hablando en términos neuroquímicos, te apegas a las condiciones de tu vida y con el paso del tiempo empiezas a pensar de la misma forma de siempre, porque tu cerebro activa una serie limitada de circuitos que crean una huella mental en concreto. A esta huella se le llama tu personalidad. ¿Cómo adquieres el hábito de ser el mismo de siempre? Debido a esta habituación neural, las dos realidades, la de la mente interior y la del mundo exterior, parecen volverse casi inseparables. Por ejemplo, si no dejas de pensar en tus problemas, tu mente y tu vida se fusionan. Coloreas el mundo objetivo con las percepciones de tu mente subjetiva y estás moldeando siempre la realidad. Te pierdes en la ilusión de un sueño. Esta situación se podría llamar rutina y todos caemos en ella, pero no solo son tus acciones las que se vuelven repetitivas, sino también tus actitudes y tus sentimientos. En cierto modo, has adquirido el hábito de ser el mismo de siempre. Eres esclavo de tu entorno. Tu forma de pensar va a la par con las condiciones de tu vida y, por lo tanto, como observador cuántico,
estás creando una mente que solo refuerza estas circunstancias en tu realidad. Todo cuanto estás haciendo es reaccionar a tu mundo exterior, conocido y que no cambia. Te has convertido literalmente en el efecto de las circunstancias exteriores de tu vida. Has dejado de controlar tu destino. A diferencia del personaje encarnado por Bill Murray en Atrapado en el Tiempo, no luchas ni siquiera contra la monotonía en la que tú y tu vida habéis caído. Y lo peor de todo es que no eres la víctima de una fuerza misteriosa e invisible que te ha metido en ese bucle repetitivo, sino que eres tú quien lo ha creado. La buena noticia es que como tú lo has creado, también puedes decidir salir de él. El modelo cuántico de la realidad nos dice que para cambiar nuestra vida debemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Debes cambiar tu estado del ser. Como nuestros pensamientos, sentimientos y conductas son, en esencia, nuestra personalidad, es esta la que crea nuestra realidad personal. Así que para crear una nueva realidad, una nueva vida, debemos crear una nueva personalidad, convertirnos en otra persona. Para poder cambiar, debes pensar y actuar más allá de tus circunstancias presentes, más allá de tu entorno. La grandeza es aferrarte a un sueño al margen de tu entorno. Antes de empezar a examinar cómo puedes pensar más allá de tu entorno y dejar el hábito de ser el mismo de siempre, quiero recordarte algo. Es posible pensar trascendiendo tu realidad presente, y los libros de historia están llenos de nombres de personas que lo han hecho, de hombres y mujeres como Martin Luther King, William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison y Juana de Arco. Cada uno de ellos abrigaba en su mente una realidad futura que existía como posibilidad en el campo cuántico. Esta visión estaba viva en un mundo interior de posibilidades más allá de los sentidos, y con el paso del tiempo, todos hicieron realidad sus ideas. Todos tienen en común que atesoraban un sueño, una visión o un objetivo mucho mayor que ellos. Todos creían en un destino que era tan real en su mente que empezaron a vivir como si éste ya estuviera sucediendo. No podían verlo, oírlo, saborearlo, olerlo ni sentirlo, pero estaban tan poseídos por él que actuaron de acuerdo con esta posible realidad del futuro. Es decir, actuaron como si su visión interior fuera ya una realidad. Por ejemplo, el régimen colonial al que estaba sometida la India a principios del siglo XX era desmoralizador para los hindúes. A pesar de ello, Gandhi creía en una realidad que aún no estaba presente en la vida de su pueblo. Fomentó con entusiasmo los conceptos de igualdad, libertad y no violencia con una férrea convicción. Si bien Gandhi propugnaba la libertad para todos, la realidad era muy distinta, ya que existía la tiranía del control británico. En aquellos tiempos, las creencias imperantes iban en contra de las esperanzas y las aspiraciones gandianas. Pero aunque la experiencia de la libertad no fuera una realidad cuando Gandhi empezó a intentar cambiar la India, no dejó que las adversidades del exterior le hicieran renunciar a su ideal. Durante mucho tiempo, las respuestas del mundo exterior no le demostraron que estuviera influyendo en el mundo, pero raras veces dejó que las condiciones de su entorno controlaran su forma de ser. Creía en un futuro que, aunque no pudiera ver o sentir aún con los sentidos, estaba tan vivo en su mente que no podía vivir de otro modo. Aceptó una nueva vida futura mientras vivía físicamente la que entonces era su vida presente. Sabía que su forma de pensar, actuar y sentir cambiaría las condiciones actuales de su entorno.
y al final la realidad empezó a cambiar gracias a sus esfuerzos. Cuando nuestra conducta coincide con nuestras intenciones, cuando nuestras acciones están de acuerdo con nuestros pensamientos, cuando la mente y el cuerpo actúan juntos, cuando nuestras palabras son coherentes con nuestras acciones, detrás de nosotros hay un poder inmenso. Las grandes figuras de la historia, porque sus sueños eran absurdos y poco realistas. Los personajes más grandes de la historia se comprometieron de forma inquebrantable a lograr un destino futuro sin necesitar ver una respuesta inmediata del entorno. No les importaba que no hubiesen recibido ninguna señal sensorial o prueba física del cambio que deseaban. Se recordaban a diario la realidad en la que se habían concentrado. Sus mentes estaban más allá de su entorno presente, porque éste ya no controlaría más sus pensamientos. Vivían adelantados a su tiempo. Otro elemento fundamental que compartían estas personas famosas era que en su mente tenían muy claro lo que querían que sucediera. Recuerda que debes dejar que la mente superior se ocupe del cómo ocurrirá, y ellos por lo visto ya lo sabían. Algunas personas de su época debieron tacharles de poco realistas. De hecho, lo eran totalmente, al igual que sus sueños. El acontecimiento que deseaban con sus pensamientos, acciones y emociones no era realista, porque esta realidad aún no había ocurrido. Los ignorantes y los cínicos también debieron afirmar que su visión era absurda y aquellos negativistas tenían razón. La visión de una realidad futura era absurda porque existía en una realidad más allá de los sentidos. Otro ejemplo es Juana de Arco, a quien tachaban de imprudente, incluso de loca. Sus ideas iban en contra de las ideas de su tiempo y suponían una amenaza para el sistema político. Pero en cuanto su visión se hizo realidad, la consideraron una mujer de lo más virtuosa. La grandeza consiste en aferrarte a un sueño, independientemente del entorno donde vivas. Más adelante veremos que trascender el entorno está íntimamente ligado a trascender el cuerpo y el tiempo. En el caso de Gandhi, no se dejó influir por lo que estaba acaeciendo en el mundo exterior, entorno. No le preocupaba el cómo se sentía o lo que pudiera sucederle, cuerpo, ni cuánto tardaría en alcanzar su sueño de libertad, tiempo. Simplemente sabía que tarde o temprano todos estos elementos cederían a sus intenciones. Es posible que las ideas de todas estas figuras de la historia estuvieran desarrollándose en el laboratorio de su mente hasta tal punto que para su cerebro era como si la vivencia ya hubiera ocurrido. ¿Puedes tú también cambiar quién eres absolutamente con tus pensamientos? El repaso mental. Cómo los pensamientos se convierten en la experiencia. La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias, al pensar de distinta manera, es decir, sin que cambie nada de nuestro entorno. Por medio del repaso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción, los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Por ejemplo, en Desarrolla tu cerebro, yo hablaba de cómo los participantes de un estudio que ensayaron mentalmente ejercicios de una sola mano en el piano durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días, sin tocar nunca físicamente el teclado del piano, experimentaron casi los mismos cambios en el cerebro que los que ejecutaron los mismos movimientos con los dedos en el teclado del piano durante el mismo
espacio de tiempo. Las imágenes del cerebro revelaron que todos los participantes activaron y aumentaron los grupos de neuronas en la misma región cerebral. En el cerebro de los sujetos que practicaron mentalmente las escalas y los acordes, se formó casi la misma cantidad de circuitos neuronales que en el de los que practicaron físicamente en el piano. Este estudio demuestra dos puntos importantes. Nuestro cerebro, además de cambiar al pensar de distinta forma, cuando nos concentramos y volcamos en algo, no distingue el mundo interior mental de lo vivido en el mundo exterior. Aquello que pensamos se convierte en nuestra experiencia. Esta idea es esencial para triunfar o fracasar en tus intentos de reemplazar algunos viejos hábitos, eliminar viejas conexiones neuronales, con otros nuevos, generar nuevas redes neuronales. Veamos con más detenimiento cómo las personas que practicaron mentalmente los ejercicios musicales los aprendieron sin tocar una sola tecla del piano. Tanto si adquirimos una habilidad física como una mental, todos empleamos 4 procedimientos para cambiar nuestro cerebro: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. El aprendizaje consiste en crear conexiones sinápticas. Las instrucciones ayudan al cuerpo a adquirir una nueva experiencia que enriquece el cerebro. Cuando además prestamos atención y repetimos la nueva habilidad adquirida una y otra vez, nuestro cerebro cambia. Las personas que tocaron físicamente las escalas y los acordes en el piano experimentaron un aumento de nuevos circuitos neurales en el cerebro porque siguieron esta fórmula. Los participantes que repitieron mentalmente los ejercicios también la siguieron, con la diferencia de que no los realizaron físicamente, pero en su mente visualizaron sin ningún problema que tocaban el piano. Recuerda que después de que estos sujetos repasaran mentalmente los ejercicios de forma repetida, su cerebro mostró los mismos cambios neurológicos que los registrados en los de los participantes que tocaron el piano. Se les formaron nuevas redes neuronales, neurales, lo cual demostró que habían practicado las escalas y los acordes sin tener esa experiencia física. Se podría decir que su cerebro existía en el futuro, adelantándose a la situación física de tocar el piano. Debido a nuestro desarrollo lóbulo frontal y a la capacidad exclusivamente humana de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, el cerebro anterior es capaz de bajar el volumen del entorno exterior para procesar con determinación un único pensamiento. Esta clase de procesamiento interior nos permite involucrarnos tanto en nuestras imágenes mentales que el cerebro modifica sus redes neurales sin haber vivido la situación en la vida real. Cuando somos capaces de cambiar nuestra mente al margen del entorno y mantenemos tenazmente un ideal con sostenida concentración, el cerebro se adelanta al mundo físico. Eso es el repaso mental, una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Si pensamos repetidamente en algo excluyendo todo lo demás, llega un momento en que el pensamiento se convierte en una experiencia. Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para reflejar el pensamiento con la propia experiencia. Es el momento en que nuestros pensamientos nos cambian el cerebro y, por lo tanto, la mente. Entender que el cambio neurológico se puede dar sin necesidad de interactuar físicamente con el entorno es básico para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre.
considera las implicaciones más amplias del experimento de los ejercicios musicales realizados con los dedos. Si aplicamos el mismo proceso de la repetición mental a cualquier cosa que queramos hacer, podemos cambiar nuestro cerebro antes de que ocurra la experiencia deseada en el mundo físico. Si puedes influir en tu cerebro para que cambie antes de vivir la situación deseada, crearás en él los circuitos neurales necesarios y estos te permitirán actuar de acuerdo con tu deseo antes de que se materialice en tu vida. Al practicar mentalmente repetidas veces una forma mejor de pensar, obrar o ser, instalarás la configuración neuronal adecuada para prepararte fisiológicamente para la nueva situación deseada. Pero esto no es todo. La configuración del cerebro, según la analogía empleada en este libro, se refiere a sus estructuras físicas, su anatomía e incluso a sus neuronas. Si sigues instalando, reforzando y mejorando la configuración neurológica del cerebro, esta repetición acaba creando una red neuronal, un nuevo programa informático. Y este programa, por ejemplo, una conducta, una actitud o un estado emocional, al igual que el software de un ordenador, funciona de manera automática. Has cultivado el cerebro para prepararte para la nueva experiencia que deseas en la vida y tu mente ya dispone de todo cuanto necesita para afrontar este reto. Cuando la mente cambia, el cerebro cambia. Y cuando el cerebro cambia, la mente cambia. Y cuando llegue el momento de demostrar una visión que va en contra de las condiciones del mundo exterior, seguramente ya estarás preparado para pensar y actuar con una convicción inquebrantable, a toda prueba. Cuanto con más claridad visualices en tu mente cómo deseas actuar en el futuro, más fácil te resultará dejar de ser el mismo de siempre. ¿Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con ¿Crees en un futuro que no puedes ver o sentir aún con los sentidos y sin embargo has pensado lo bastante en él de forma que tu cerebro cambie como si la experiencia ya hubiera ocurrido, adelantándose al evento físico en tu entorno exterior? Si es así, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino que se ha convertido en un mapa del futuro. Sabiendo ahora que puedes cambiar tu cerebro al pensar de otra forma, ¿crees que puedes cambiar tu cuerpo para que parezca que ha vivido también la experiencia adelantándose a la situación real deseada? ¿Es tu mente tan poderosa? Sigue leyendo. Capítulo 3. Ve más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro. Generas sustancias químicas. Y como verás más adelante, el cerebro le envía al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo le envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente exactamente como el cerebro está pensando. Para entender este proceso, cómo piensas de acuerdo con tu cuerpo y cómo puedes cambiar tu mente, debes ver en primer lugar el papel que el cerebro y la química del mismo tienen en tu vida. En las últimas décadas se ha descubierto que el cerebro y el resto del cuerpo interactúan mediante potentes señales electroquímicas. Entre nuestros oídos existe una gran fábrica química que se ocupa de una infinidad de funciones fisiológicas. Pero no te preocupes, solamente hablaré de las bases de la química cerebral y de unos pocos términos, que es todo
cuanto necesitas saber. Todas las células tienen en su superficie receptores que captan la información procedente del exterior de sus límites. Cuando las sustancias químicas, la frecuencia y la carga eléctrica entre en un punto receptor y una señal recibida del exterior concuerdan, la célula se activa para realizar determinadas tareas. Los neurotransmisores, los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas de la causa y efecto para la actividad cerebral y el funcionamiento del cuerpo. Estas tres clases distintas de sustancias químicas llamadas ligandos, la palabra ligare significa unir en latín, conectan a las células, las hacen interactuar entre sí o influyen en ellas en cuestión de milisegundos. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que envían señales entre las células nerviosas para que el cerebro y el sistema nervioso se puedan comunicar. Existen distintas clases de neurotransmisores y cada uno se ocupa de una actividad en particular. Algunos estimulan el cerebro, otros lo calman y otros nos hacen dormir o despertar. Le pueden pedir a una neurona que se desligue de su conexión o que la fortalezca. Incluso pueden cambiar el mensaje enviado a una neurona, reescribiéndolo para transmitir otro distinto a todas las células nerviosas conectadas. Los neuropéptidos. La segunda clase de ligandos son los componentes de la mayoría de estos mensajeros. La mayor parte se produce en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. Los últimos estudios revelan que el sistema inmunitario también los crea. Estas sustancias químicas se transmiten a través de la glándula pituitaria y luego son liberadas en el cuerpo como mensajeros químicos con unas instrucciones en concreto. Mientras que los neuropéptidos viajan por el torrente sanguíneo, se adhieren a las células de distintos tejidos, principalmente las glándulas, y después se transforman en la tercera clase de ligandos, las hormonas, que nos influyen para que nos sintamos de una forma en particular. Los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. Para el propósito que nos ocupa, considera los neurotransmisores como mensajeros químicos procedentes sobre todo del cerebro y de la mente. Los neuropéptidos como señaladores químicos que tienden un puente entre el cerebro y el cuerpo para hacernos sentir de acorde a nuestros pensamientos. Y las hormonas como sustancias químicas relacionadas con los sentimientos del cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, entran en juego estos tres factores. Primero, mientras empiezas a tener varios pensamientos, tu cerebro moviliza unos neurotransmisores que activan una red neuronal y esta a su vez crea imágenes en tu mente. Estas sustancias químicas estimulan la liberación en el torrente sanguíneo de unos neuropéptidos en concreto. En cuanto llegan a las glándulas sexuales, estos péptidos se adhieren a las células de estos tejidos, activan el sistema hormonal y, sorpresa, empieza a suceder lo que tú ya sabes. Resumen del papel de los ligandos en el cerebro y el cuerpo. Has hecho que tu fantasía fuera tan real en tu mente que tu cuerpo comienza a prepararse para una experiencia sexual, adelantándose al acontecimiento. Como puedes ver, la relación entre mente y cuerpo es poderosísima. De igual modo, si piensas que tienes que pedirle explicaciones a tu hijo adolescente por la abolladura que has descubierto en el coche, los neurotransmisores iniciarán en tu cerebro un proceso mental
que te producirá un estado mental particular. Los neuropéptidos le enviarán químicamente al cuerpo una señal en concreto y empezarás a sentirte algo irritado. Cuando los péptidos lleguen a las glándulas suprarrenales, les harán liberar adrenalina y cortisol, dos clases de hormonas. Y ahora sí que te sentirás enojado de verdad. Químicamente, tu cuerpo está listo para la batalla. El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos, empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlando continuamente cómo se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en que el cuerpo se siente, para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro, y los sentimientos con el cuerpo. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionan al unísono, lo que crean es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y pensando, crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional, a un modo de pensar y de sentir que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quién somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy un inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy significa que ahora ya nos definimos como este estado del ser. Nuestros pensamientos y yo creo que es sentimientos y pensamientos. Nuestros pensamientos y sentimientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima, soy irascible e impaciente, no soy demasiado listo, etc. Y estos sentimientos memorizados consolidan nuestros rasgos de personalidad. Advertencia. Cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, nunca cambiamos.
Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esa persona y en la desagradable experiencia, tu cerebro libera unas sustancias químicas que se ponen a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando. Seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole, ajá, me estoy mosqueando. El cerebro, que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este cambio emocional repentino y empiezas a pensar de otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente, refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos. Tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. La tez se te enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología. Y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno, le cantas las 40 a tu compañero de trabajo. Indignado le sueltas una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo y estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida, y todo por un simple pensamiento que has tenido. En este momento te parece imposible superar lo que sientes. Por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. ¡Ay! Está buenísimo. La vamos a dejar aquí porque si no, me sigo. ¿Quieren compartir algo? Sandy, Silvia, Eli, Mailen. Yo, Wendy, Sí, gracias por tu lectura de el día de hoy, muy interesante y sin duda nos dice que estamos esperando para crear magia nosotros mismos y salirnos de ese bucle que se llama rutina, rutina, rutina. Es todo. Gracias, Wendy. sí. Sandy, Silvia, Mailen, ¿quieren compartir algo? Pues bueno, todos los lugares en donde estemos
eligiendo, como bien dijo Eli, seguir en ese bucle, seguir en esa rueda de hámster, en esa rutina, en ese pasado, y que con eso no nos permitimos crear magia en nuestro presente y un futuro más grandioso, los quieren destruir y descrear, por favor. Uy, ser todo equivocado, bueno, malo, por hipoc, todas las 100 cortos chicos, o bats, creaciones, voces y más allá. Pues gracias a todas por conectarse. Les mando un beso, un abrazo. Que tengan bonita noche.